no sé si quisieras hablarnos un poco de cómo es el cristianismo en Europa. Bueno, esto sería una conversación mucho más larga de lo que podemos tener aquí, pero recordad que Latinoamérica, y quizá concretamente Colombia, ha experimentado un despertar o un avivamiento, llamémoslo una visitación de Dios. Pero recordar que antes de que hubiese una visitación en Colombia, ya la hubo hace siglos en Europa. Europa es la cuna de los grandes avivamientos y visitaciones de Dios. Pero Europa es el claro ejemplo de que una visitación de Dios no asegura que ese continente vaya a ser cristiano de generación en generación en generación, porque la única manera de mantener una fe nacional o en un continente es que haya una transmisión generacional de padres a hijos y que los hijos puedan conocer al Dios de sus padres, pero conocerlo de forma personal. Y en Europa hace tiempo que eso se rompió. De hecho, en Europa se está sacando a Dios de la historia europea, de las constituciones en Europa. Se está intentando sacar todo resquicio del cristianismo. ¿Y qué es lo que puedo deciros? En Colombia no estáis en ese momento, pero créeme, si no sabéis pastorear el avivamiento que habéis tenido, Colombia un día puede convertirse en lo que es ahora Europa. Eso fue lo que yo sentí un día antes, después del congreso, no me acuerdo cómo era que se llamaba, un día para venir para Colombia, yo le pregunté al Señor, ¿por qué me trajiste acá? Y sentí que el Señor me mostraba que era como viajar en el tiempo, ir al futuro, estar en un contexto donde reina el ateísmo, donde las iglesias están muy pequeñas en Europa, y el Señor me mostraba precisamente eso, que estamos en unos tiempos donde o cuidamos lo que el Señor nos da, o definitivamente puede pasar exactamente lo mismo que están viviendo los europeos con respecto al Totalmente. cristianismo. No nos engañemos, el cristianismo primitivo tuvo un boom en lo que hoy se conoce como la Turquía. ¿Sabéis dónde cae Turquía? Estudiar si no lo sabéis, ¿vale? Turquía es una zona muy cerca de, entre Grecia, cerca de Israel, ¿está bien? Entonces el cristianismo avanzó por la actual Turquía y ahí surgieron, por ejemplo, las famosas 7 iglesias de Apocalipsis. Esas iglesias eran iglesias de avivamiento. Ahora, si tú vas a Turquía, a esos lugares donde estuvieron esas iglesias de avivamiento, te vas a encontrar un lugar donde el cristianismo está casi desaparecido. Hay un 0,01% de cristianos en Turquía. Es decir, la región que experimentó el primer avivamiento es una de las regiones más muertas actualmente. Por lo tanto, no nos engañemos. Colombia está teniendo una oportunidad, pero si no pastoreáis bien esta oportunidad, en las próximas generaciones podéis convertiros en lo que hoy es Europa. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Ahí os dejo esta advertencia. Pero también os digo una cosa, Dios es experto en resucitar muertos y Europa va a resucitar. Viene una década difícil para la iglesia. Yo no sé si la gente tiene la percepción espiritual, pero yo siento algo en mi espíritu que vienen tiempos difíciles. ¿En qué sentido? Se está levantando un sinnúmero de movimientos anticristianos, donde cada vez la Biblia tiene menos relevancia, donde los principios de santidad son una burla y una estupidez, donde tenemos que aceptar absolutamente todo, desde que una persona diga, a mí me gustan, no sé, yo me quiero casar con mi iPad, pues porque siento atracción al iPad, y faltará, no sé, en unos años donde una persona se case con un iPad. Y todo eso tenemos que aceptarlo y todo eso llega a la iglesia. Pienso que esta próxima década
vienen tiempos donde hay muchos desafíos en todas las esferas. Yo me he levantado este 2020, eso es algo muy personal, bueno, no tenía planeado decirlo, pero ya lo estamos hablando. Y siento que estamos en un tiempo de gracia en Latinoamérica. Como decíamos, esto mismo que estamos viviendo nosotros hoy se vivió en Europa hace muchos años, e incluso mucho más fuerte con Juan Wesley y demás, y todos los reformadores. Vienen tiempos donde ser cristiano no va a ser fácil. En la universidad, en el trabajo, ¿qué consejo podrías darle a nuestra generación de cristianos que tiene que enfrentar sí o sí ese tipo de desafíos? No sé si está muy larga la pregunta o la estás entendiendo. Sí. Tú puedes ayudarme si no estoy apuntando exactamente donde tú quieres llegar. Pero yo comparto contigo esta sensación, que creo que es la realidad para la iglesia occidental, porque nosotros somos occidentales. Sí. América, Europa, Australia, pertenece al mundo occidental. Pero hay algo muy interesante que está ocurriendo en el cristianismo oriental, es decir, en la China, en la India, en los países musulmanes. Esa gente, la iglesia en Oriente va a tomar la cabeza en el movimiento cristiano en los próximos 10 a 20 años. ¿Por qué? Porque la iglesia en Occidente, que llevaba la cabeza, sobre todo Estados Unidos, en estas últimas décadas ha sido el liderazgo en el movimiento cristiano a nivel mundial, ha perdido el foco sacrificando sobre el altar de la popularidad la verdad de Dios. Y cuando uno empieza a licuar el mensaje, el Espíritu Santo se contrista y deja de operar en la iglesia. Y os digo una cosa, estamos perdiendo el foco en la iglesia en Occidente. Estamos perdiendo el enfoque y vienen tiempos muy peligrosos para nosotros, los occidentales. Porque en Oriente hay mártires, hay gente que muere por su fe. Hay gente que todavía le ponen pistolas en la cabeza y dicen, niega a Jesucristo o te mato. Y la sangre de los mártires se está convirtiendo en la semilla del avivamiento en esos lugares. Aquí, como Satanás se dio cuenta de que por medio de la persecución no podía detener a la iglesia, decidió empezar a acomodar a la iglesia, a hacerla popular, culturalmente aceptable, y nos hemos vendido a eso, a que la gente nos quiera, simplemente que nos quiera, que nos tolere. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y creo que estamos fracasando en esto. ¿Qué dos cosas son importantes? Seguir el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 1 él dijo que se presentó delante de nosotros con gracia y con verdad. Jesús lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que puede salvar a la iglesia en Occidente, que seamos radicales en la gracia y radicales en la verdad. Radicales en la gracia quiere decir, y me tenéis que entender ahora, que tenemos que vivir con una tensión. Radicales en la gracia y la verdad es vivir una tensión de, por ejemplo, en toda esta vorágine de nuevas ideologías que están surgiendo en el mundo occidental, como la ideología de género, el aborto, el nuevo feminismo, nosotros tenemos que levantarnos y decir, hey, la verdad es esta. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero cuidado, porque podemos olvidar la gracia, que es abrazar a los que están detrás de esas ideologías. Porque a veces de tanto golpear las ideologías terminamos golpeando a las personas. Y detrás de esa ideología quizá haya un jovencito que fue abusado sexualmente y por eso cree que es homosexual. Y nosotros estamos llamados a ser un lugar que abraza con gracia a los homosexuales, a las mujeres que cometieron el error de abortar, a los que vienen con ideas equivocadas. Y debemos vivir con esa tensión, debemos decir la verdad sin venderla, pero tenemos que estar tan llenos de gracia que podemos abrazar a las personas.
Y a veces por levantar una bandera excesiva de verdad, los homosexuales creen que la iglesia es su enemiga. La iglesia no es la enemiga de los pecadores, es el lugar donde los pecadores vienen y son salvados. ¿Entendéis esto? Entonces, nunca deberían pensar que somos sus enemigos. Jamás, jamás deberían pensar. Pero por otra parte, cuidado, cuidado. Nosotros abrazamos a las personas, pero les mostramos la verdad. Y la verdad es que Dios tiene un diseño. La verdad es que, aunque a mí, no sé, me gustaría ser polígamo, vamos a decir así, ¿no? Acostarme con todas las mujeres que desee mi cuerpo, hay un diseño de Dios que es que mi cuerpo está diseñado solo para entregarme sexualmente a una mujer con la que tengo un pacto. Y ciertamente quizá a mí no me gusta la idea, estoy poniendo un ejemplo, porque yo desearía ir cada fin de semana y acostarme con una mujer diferente. Pero necesito conocer el diseño de Dios, y el diseño de Dios es, eso te parece que te hace feliz, acostarte con una mujer cada fin de semana, pero en realidad la verdadera felicidad es casarte con la misma mujer durante 50 años. Ahí está la verdadera felicidad. Y nosotros debemos levantar la verdad delante del mundo. Y es una tensión. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir con la tensión de la verdad y la gracia? Decimos la verdad, pero abrazamos a las personas. Y eso es lo único que nos puede mantener firmes en los próximos 10 años. Porque lo que estamos haciendo es licuar la verdad y sobreestimular la gracia, pero convirtiéndola en libertinaje. Y eso es muy peligroso. Generaciones anteriores hicieron lo contrario, alzaron mucho la verdad y menguaron la gracia y se convirtieron en iglesias legalistas. Y ese extremo también es peligroso, pero nosotros estamos yendo al otro, estamos licuando la verdad, diluyéndola y agrandando la gracia, convirtiéndola en libertinaje. Y creo que eso es peligroso también. El centro radical es ser radicalmente lleno de verdad y ser radicalmente lleno de gracia. Y convivir con esa tensión como iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Tiene sentido?